ordenador la he grabado rápidamente porque es un Mac, espero que no se haya destruido. Si no tengo el ordenador con el... Es más rápido por aquí. Sí, por eso la he grabado ahora mismo. Mira, si pones la fecha de modificación, bueno, está puesta por fecha de modificación. Esto es mesa 2. Sí, que no sé a qué orden la vamos a hacer. Ella ha hecho una revisión de las aplicaciones en diabetes que me dijo Marieta un día, tienes que ver... Lo digo Un más poco que yo he puesto desde el punto de vista profesional. Perfecto. Vale, pues sentaros, sí. ¿Tienes el programa? Sí. Bien, pues si os parece, seguimos pasamos a la segunda mesa. La segunda mesa es una mesa que pretende hablar un poco de la tecnología, ¿no? Un poco ver cómo las aplicaciones y la tecnología ayudan a mejorar el control de la diabetes, ¿no? En esta mesa está con nosotros Virginia Berido, digo que está a mi lado. Virginia es endocrinóloga del Hospital Universitario Central de Asturias, es del grupo 2.0 de la Sociedad Española de Diabetes y ella va a hablar un poco de aplicaciones. Básicamente ella ha hecho una revisión de las aplicaciones en diabetes que hay y por tanto nos puede dar muchas ayudas para poder ver qué cosas son importantes, qué cosas son necesarias y qué nos puede ayudar para una mejor utilización de las aplicaciones en el tema de la diabetes, que digo que y lo he dicho antes, que en el tema de diabetes las aplicaciones probablemente tienen un papel muy importante, ¿no? A su lado está Javier Ferrero, que es el director de Sistemas y Tecnologías de la AXA, de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Como sabéis, la AXA es la primera institución que puso en marcha un sistema de evaluación de las aplicaciones, ¿no? Y por tanto ha servido para dar una calificación de aplicación saludable, ¿no? Creo que se llama así, a las aplicaciones, y eso ha ayudado aparte de que ellos han generado algunas aplicaciones que sirven para el tema de la mejora de la adherencia al medicamento, a los fármacos también que ayudan a todo ese proceso, y por tanto nos va a plantear algunas ideas sobre el tema de las aplicaciones, el tema de su homologación, prescripción, un poco cómo podemos avanzar en algunos de estos aspectos que son fundamentales para una mejor atención, ¿no? La tercera persona que está aquí con nosotros es Javier Delgado. Javier Delgado es un internista del Hospital Reina Sofía de Córdoba y que tienen dos proyectos, uno que ya tienen muy avanzado sobre el tema de la atención al paciente con diabetes, y otro que son proyectos europeos, y otro que está a punto de empezar,
y creo que es importante un poco conocer qué cosas están haciendo desde un punto de vista, es un proyecto europeo, por tanto, desde el punto de vista de diferentes países, en qué aspecto nos puede ayudar, ¿no? Estaba previsto que estuviera con nosotros Inmaculada Grau. Inma Grau es la responsable de un observatorio mHealth del Hospital Clínic de Barcelona. Ella ha montado un sistema de evaluación de aplicaciones y, por tanto, un sistema de evaluación de aplicaciones que cada año, me parece que el mes, no sé si este mes o el mes que viene, se dan unos premios, que algunas aplicaciones en diabetes han sido premiadas y, por tanto, me parecía que la evaluación de las aplicaciones es un elemento fundamental en un mundo donde las aplicaciones surgen como setas. Y, por tanto, hay mucho en el mercado y muchas que no son todo lo útiles que deberían ser, ¿no? O que podrían ser, ¿no? Por tanto, ese es un poco el objetivo. Inma al final no ha podido coger el vuelo y vamos a conectar con ella posteriormente, ¿no? Pero a ver si conseguimos hablar con ella, ¿no? Por tanto, si os parece, empieza Javier Ferrero y por tanto, vamos a por ello. ¿Ahora mejor? Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Joan Carles la oportunidad de contar nuestra experiencia en este campo, como él ha comentado, las aplicaciones móviles de salud. Fundamentalmente, aunque hablaré de otras cosas también, tienen o juegan un papel relevante. Yo trabajo, como él ha dicho, para la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Para quien no la conozca, es una fundación, es parte de la Fundación Progreso Salud y se dedica a promover políticas de calidad y seguridad en el sistema sanitario público de Andalucía, aunque trabajamos para otras organizaciones más allá de nuestra región. La jornada se titula Resultados en Salud. Bueno, nosotros desde la agencia creo que tenemos resultados bastante significativos en calidad. La Agencia de Calidad Sanitaria es una entidad eminentemente certificadora, aunque desarrollamos otra cartera de servicios que también comentaré. Y somos una de las pocas entidades que desde el ámbito público desarrollamos amplios programas de certificación en ámbitos tan importantes como las competencias profesionales, los centros y unidades sanitarias, la formación continuada que se ha mencionado en cuanto a la acreditación de las actividades de formación, y en el área más tecnológica acreditamos páginas web sanitarias, probablemente la gran olvidada, y, como ha comentado Joan Carles, también aplicaciones móviles de salud de manera pionera desde el punto de vista público a nivel mundial. El programa de acreditación de páginas web sanitarias tiene muchos años, se creó en el año 2005. Es un programa, no es muy mayoritario porque el mundo de Internet es un mundo todavía más salvaje de las aplicaciones móviles y difícil de controlar. Pero nosotros creemos que hay fuertes razones para promover o seguir promoviendo esa certificación de páginas web sanitarias, porque no obstante, los pacientes, la fuente primaria de consulta de información sigue siendo Internet, independientemente del dispositivo desde el que se realice la consulta. Ahí tenemos un decálogo de razones que ahora comentaré por las cuales creemos que es importante la acreditación. Tenemos dos manuales, uno que se dirige a páginas web sanitarias ordinarias y otra que se dirige a blogs sanitarios. Concedemos un sello de calidad y tenemos un registro de páginas web acreditadas. Somos la única o de las pocas entidades públicas que desarrollan esta labor de certificación de páginas web. Bueno, ¿por qué? Somos públicos, no tenemos ningún interés comercial, por supuesto, ni queremos ni hacemos, por supuesto, ningún tipo de marketing. Entendemos que ofrecemos garantías suficientes para que el ciudadano pueda consultar de manera garante la información, que cumplan ciertos criterios de calidad, de actualización, de transparencia, de ausencia de conflictos, en fin, muchísimos criterios que ayudarían al ciudadano a saber que la fuente de información que está consultando es realmente fidedigna. No voy a entrar en todas las razones, pero hay mucho. Y entendemos que además es un reconocimiento que impulsaría el acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Como decía Joan Carles también, hemos desarrollado aplicaciones móviles. Para aprender de este mundo hay que trabajar en él y desde el año 2012, en el ámbito del Observatorio de la Seguridad del Paciente, que es parte de la Agencia de Calidad Sanitaria, hemos desarrollado nuestras propias aplicaciones móviles en el ámbito de la seguridad del paciente y, de hecho, desarrollamos probablemente la primera aplicación que se ha llegado a integrar con el sistema sanitario. Desarrollamos Recuerdamed, que la logramos integrar con el sistema de farmacia hospitalaria del Hospital Puerta del Mar hace muchísimos años, cuando nadie hablaba de integración de aplicaciones, y ahora que es un concepto tan importante, que para nosotros es un concepto crítico en aplicaciones móviles de salud. Y desde 2012 empezamos a trabajar en la calidad, en la regulación de las aplicaciones móviles de salud, porque, como decía Joan Carles, yo creo que la cifra ya está desactualizada, pero creo que eran 360.000 aplicaciones móviles de salud en los markets de Apple y de Google. Si alguien busca aplicaciones de diabetes, pues probablemente tenga cientos o miles de aplicaciones, las cuales pueden ser buenas, muy buenas, o neutras, o malas, o fraudulentas, con toda seguridad. Y hay casos muy llamativos de fraudes o de efectos adversos que se han provocado por el mal uso, por un uso malintencionado o por un desarrollo malintencionado de aplicaciones móviles de salud. Empezamos publicando una serie de recomendaciones en el año 2012, como decía, de las primeras recomendaciones en lengua castellana a nivel mundial sobre la calidad y la seguridad en aplicaciones móviles de salud. Y en el año siguiente lanzamos el distintivo App Saludable, que es el primer sello de reconocimiento de aplicaciones móviles de salud público en español, con toda seguridad. Después han surgido otras iniciativas y llevamos trabajando 5 años con él. Tenemos un catálogo de aplicaciones móviles de salud, que es público todo, por supuesto, todos los criterios, los requisitos, las recomendaciones, todo está publicado en abierto en la web, por supuesto, y se pueden consultar tranquilamente. Después hemos participado, gracias a esta iniciativa, hemos participado en el Green Paper de mSalud de la Comisión Europea en el año 2014 y nos invitaron, de hecho, desde la Comisión Europea nos invitaron a exponer nuestra experiencia en Lituania. Después nos han llamado también a participar en grupos de trabajo de la Comisión Europea para crear unas especies de recomendaciones a nivel europeo que tengan carácter no normativo, pero sí de regulatorio en cuanto a qué criterios deben cumplir las aplicaciones móviles en el ámbito europeo. Y hemos participado en un informe de la eHealth Network para asesorar o para indicar cuáles son las estrategias en salud móvil que se están llevando a cabo en distintos países de Europa. Y aunque no es oficial, ni podemos decirlo, en breve creemos que estamos trabajando con la ITU, con la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con la Organización Mundial de la Salud, y en breve podremos dar publicidad de un proyecto paneuropeo muy importante para esta región. En el caso concreto de diabetes, en nuestro catálogo de App Saludable, pues hay 2 aplicaciones que han obtenido 8 distintivos. He de decir que sin pretender serlo, somos quizás demasiado rigurosos a la hora de evaluar nuestras aplicaciones. Como siempre, y venimos desde el ámbito público, no tenemos ninguna intención de llenar nuestro catálogo de cientos y cientos de aplicaciones, preferimos la rigurosidad y, de hecho, no hay más de 30 aplicaciones certificadas por nosotros en este momento, que frente a las 360.000, pues uno dice, oye, mejor lo dejamos, ¿no? Pero no, entendemos que no, que esto es que tiene que ser así. Es que preferimos que haya 2 aplicaciones de referencia para los ciudadanos que haya 1.000 en el market. La primera aplicación en diabetes que consiguió nuestra certificación es la aplicación Contour App, después de un trabajo bastante exhaustivo. Y para nosotros lo más importante, incluso más que la concesión del sello, es el proceso de mejora que entendemos que aportamos a ese producto, que hace que ese producto sea mejor después que antes de pasar por el proceso de certificación. Eso es lo importante, que al paciente le llegue el mejor producto posible. Después, muy recientemente, también hay una segunda aplicación, One Touch Reveal, que también ha obtenido la certificación por nuestra parte. Y ahora voy a ampliar un poquito el foco, ¿no? Es decir, hasta ahora nuestra experiencia con la certificación, con la regulación, con el desarrollo de aplicaciones, pero desde hace 5 años llevamos trabajando en una estrategia de salud móvil en Andalucía, que a nosotros nos cuesta contarla, es decir, no somos de contar las cosas que hacemos, pero creo que tiene mucha relevancia.
Para empezar, partamos de una estructura que no es conocida, es muy técnica. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones, no soy clínico, y me derivo siempre a la parte técnica, pero es muy importante resaltar ese diagrama de bloques. Es la estructura de sistemas de información que tiene el Sistema Sanitario Público de Andalucía. Y como pone arriba, es una situación envidiable. Somos una de las pocas comunidades, de las pocas regiones, de las mayores regiones, que tenemos una integración genial en todos nuestros sistemas, donde la información viaja de un punto a otro de Andalucía y podemos tener centralizada toda esa información. Y además esa información es consultable de manera sencilla. No voy a entrar en temas técnicos, pero esa situación ya la querrían muchas comunidades, muchos sistemas de salud, para poder construir por encima de ella. Nosotros ya, a partir de un navegador prácticamente, podemos acceder a una gran mayoría de los datos de nuestros pacientes. Eso, lo que significa eso en términos de accesibilidad técnica, no clínica, pero técnica, y es muy importante. Y cada vez más, gracias a la estrategia que lleva desarrollando el SAS, la STIC del SAS, los últimos años, estamos consiguiendo centralizar toda la información y hacerla cada vez más accesible. Las cifras son mareantes. Las cifras de las que mueve el sistema yo creo que la conocéis. Más de 89 millones de citas, todas son electrónicas. Por cierto, la aplicación móvil de citas, las cifras que tiene de crecimiento es para reflexionar sobre ellas. Actualmente el 28% de la población usa la aplicación móvil de citas. Eso significa que 1/3 de los andaluces está conectado con nosotros a través de la movilidad, que hacemos más de 17 o 20 millones de interacciones con pacientes a través de la salud móvil cada semestre, y eso no está al alcance de ningún otro medio, ni físico ni tecnológico. Dispensamos más de 160 millones de recetas electrónicas. Desde ya está publicada en los markets una aplicación móvil que se llama Mi Prescripción, que ahora luego enseñaré, que permite al paciente, desde que le prescribe un medicamento, tenerlo en la palma de la mano, tanto la prescripción como la dispensación en farmacia, con las ventajas para la adherencia que eso va a tener. Y, bueno, en vacunas también, hemos desarrollado una aplicación móvil de vacunas, más de 2 millones de vacunas, etcétera, etcétera. Tenemos una oficina virtual de acceso a información, Intersas. Yo me voy a centrar en CLI Salud, que es el portal de acceso a la información por parte del ciudadano, con la nueva versión que se ha sacado. Es mucho más rica funcionalmente, ya más de 25.000 usuarios con certificado digital acceden mensualmente a CLI Salud. E incluso ya empezamos a desarrollar servicios de teleconsulta con el médico a través de chats o a través de otros mecanismos. Pero me voy a centrar ahora en movilidad. Hay quien dice, algún referente en seguridad de paciente, Eric Topol, dice que estamos en el momento Gutenberg de la revolución en salud, es decir, igual que la imprenta democratizó el acceso a la información en el siglo XV o XVI, pues ahora mismo la tecnología móvil probablemente esté democratizando el acceso a esa información, al conocimiento, al autocuidado por parte de los pacientes. Exagerado o no, yo creo que es un paralelismo bastante acertado. Y es verdad que tenemos otras tecnologías que están viniendo y son tecnologías que van a volver a revolucionar todo esto. Tenemos la 5G, el 5G, una red ultra rápida de conexión que va a permitir conexiones instantáneas y que va a permitir la automatización de muchísimas tecnologías, el coche conectado, la realidad virtual, los dispositivos flexibles y la inteligencia artificial, que también nos va a cambiar la vida. De hecho, he sacado una noticia de un robot que han desarrollado en Valencia, que es un robot diabético, entre comillas, que está concebido para enseñar a los niños a cómo comportarse con la diabetes. Ese robot está programado de manera que en función del ejercicio que hace, en función de sus acciones, va, digamos, controlando su propio nivel de insulina, de glucosa, y va dando información para que los niños aprendan a gestionar su enfermedad. Desde Andalucía hemos establecido, como decía, una estrategia desde hace 5 años para, con las piezas que hemos ido construyendo, poder desarrollar una estrategia de digitalización y de integración de servicios. Y ahora explico qué es. Teníamos la parte de regulación, la certificación, es decir, podemos seleccionar qué aplicaciones son seguras, qué aplicaciones son fiables para nuestros pacientes. Hemos construido
un proyecto tecnológico por encima de ese esquema de bloques que he enseñado anteriormente para que la interoperabilidad con aplicaciones móviles sea posible, ahora lo explicaré también. Ya tenemos financiación y estamos empezando a desarrollar una segunda fase de ese proyecto que va a permitir la interacción del profesional con los pacientes a través de la salud móvil, y vamos a poder escribir información en la historia clínica a través de aplicaciones móviles, y el SAS ya está implantando una oficina técnica de movilidad para el desarrollo de soluciones propias a mayor escala y para el control de todos estos productos, que ya empieza a hacer una cartera de servicios bastante razonable. Esa es la pieza angular de nuestra estrategia. ¿Qué pretendemos? Sabemos que no tenemos la capacidad de desarrollar las mejores soluciones. Fuera hay aplicaciones móviles funcionando que son magníficas. Sabemos que no somos los más rápidos desarrollando nuestras propias soluciones. ¿Qué pretendemos? Pretendemos facilitar la integración de productos de terceros para que formen parte de nuestro ecosistema de servicios que le ofrezcamos al ciudadano. Eso que se dice rápido es muy complicado, es un esquema distinto, difícil, pero podemos conseguirlo. Podemos hacer que, por ejemplo, de diabetes, de todas las buenas aplicaciones que la industria o que profesionales desarrolláis o que empresas desarrollan, ¿por qué vamos a crear nosotros otra aplicación de diabetes? No lo hemos hecho, ni creo que lo hagamos, porque ya existen soluciones muy buenas en el mercado. Preferimos llegar a acuerdos con esas empresas, con esos profesionales, para incorporar esos productos y ofrecérselos al paciente. ¿Cómo? En primer lugar, certificándolos, de manera que si ponemos una aplicación en las manos de un paciente, esa aplicación se asegura. En segundo lugar, llegando a acuerdos de comercialización con ellos, porque entendemos que las empresas están para ganar dinero, que si un profesional inventa, se le tiene que reconocer, que si un emprendedor desarrolla un producto, tiene que ganar dinero. Y tenemos el potencial de hacer que el sistema optimice costes. Nosotros no queremos ganar dinero con la tecnología, queremos optimizar nuestros procesos, queremos darle un mejor servicio a los ciudadanos. Y después hemos puesto en marcha mecanismos de integración para permitir ese funcionamiento. Y, por supuesto, tenemos que establecer algunas comisiones para priorizar qué soluciones son las más importantes o las prioritarias en nuestro sistema. Hemos dibujado eso como unos ensamblajes de esos procesos de negocio que están definidos, y cuando una aplicación pase por esos procesos de negocio, acabará siendo parte de un repositorio de aplicaciones corporativas del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Y eso que estoy contando es posible gracias a un desarrollo tecnológico de los últimos 5 años que hemos estado trabajando, bastante complejo, en el cual hemos creado una capa de gestión de APIs que se denomina, para que la información esté accesible hacia el exterior. Vamos a crear un portal del desarrollador para que de manera autónoma cualquier desarrollador, autónomo, pequeña empresa, farma, industria, pueda directamente saber cómo el SAS maneja la información, cómo se la podemos ofrecer de forma que ellos mismos, sin nuestra intervención, puedan adaptar sus soluciones para que funcione con nuestro sistema. Dicho de manera muy resumida. Y esto no es ningún proyecto a futuro, esto es una realidad. Eso que estáis viendo es el lanzador de aplicaciones corporativo. La aplicación Salud Responde de citas actualmente se va a transformar en esa aplicación, que ya es una realidad. No está publicada en abierto todavía, está publicada en modo beta, porque hace falta, pues, entre otras cosas, oficializarlo. Y dentro de esa aplicación, dentro de este lanzador, aparecerán todos y cada uno de los servicios, todas las aplicaciones móviles que se le podrán recomendar al ciudadano. Ahí estará la aplicación de mi prescripción, la aplicación de citas, la aplicación de vacunas, la aplicación de donación de sangre. Todas esas son una realidad ya, y muchas otras aplicaciones que se irán integrando en ese repositorio, y que el día de mañana, además, podremos darle inteligencia y decir: oye, tú, paciente que tiene estos antecedentes, te voy a recomendar estas aplicaciones y no otras, porque son pertinentes para tu patología, para tus problemas de salud. Esas son las 4 aplicaciones iniciales que ya están desarrolladas, ya están publicadas y están funcionando, y que serán integradas o que están integradas en el lanzador en cuanto se publique. Y esa es la primera fase, la fase en la que hemos intentado priorizar el despliegue de servicios a los ciudadanos. Pero no nos olvidamos, por supuesto, de los profesionales sanitarios. En Andalucía hemos llevado a cabo uno de los barómetros de encuestación más importantes que se han realizado a profesionales sanitarios. Os hemos sobre la salud móvil, cuáles son las barreras de acceso que tenéis, cuáles son vuestros miedos, vuestras confianzas, cuáles son vuestras ideas, cuál es la situación actual y qué pensáis de todo esto.
y hemos desarrollado una estrategia para que a partir de esa infraestructura que hemos creado, a partir de esa tecnología, los profesionales sanitarios puedan prescribir o recomendar aplicaciones móviles, descarguen esas aplicaciones y el profesional sanitario puede hacerle un seguimiento a esos grupos de pacientes y a esas interacciones a través de la salud móvil. Y, por supuesto, que el paciente pueda escribir su propia información en la historia clínica electrónica. Lo que se ha hecho en diabetes es magnífico. El tener esos 2.700 pacientes que están monitorizados continuamente y cuya información se vuelca en Diraya es magnífico. Pero se hace cada 3 meses y se hace de manera manual. Esta infraestructura permite que de manera continua, no solo para ese tipo de pacientes, sino para otros pacientes que no tengan monitorización continua, pero que tengan su propio aparato, que quieran volcar información, lo van a poder hacer de manera directa. Y vamos a poder tener a todos los pacientes monitorizados, quizás no de manera permanente, si la tecnología del dispositivo no lo permite, pero que van a poder incluir toda su información en la historia clínica, de manera que cuando vayan a consulta no tengan que llevar una cartilla, una cartulina, sino que la información ya esté en la historia clínica electrónica. Y esa automatización lo permite esta estrategia de movilidad. Y después estamos confeccionando proyectos, estamos proponiendo proyectos que den todavía más inteligencia a todo este mecanismo de comunicación entre profesional, salud responde, paciente, etcétera, con interfaces novedosos, como por ejemplo la voz. Lo natural ya va a ser empezar a interaccionar por voz. Ya estamos proponiendo, ya estamos desarrollando algunas pruebas de concepto para empezar a pedir citas por la voz, por ejemplo. Bueno, pues lo siguiente va a ser una interacción más completa con los pacientes a través de la voz. Todo esto son proyectos que no son reales ahora mismo, pero que serán realidad en los próximos años con toda seguridad. Y eso es un poco todo lo que quería contarles. Muchas gracias. Después de Javier le toca a Virginia, un poco hablando más en concreto solo, ¿no?, básicamente de diabetes, ¿no? Y por tanto vamos a conocer un poquito más, aunque Javier ha planteado líneas de trabajo en diabetes complementarias, ¿no?, que de alguna forma sirven para el abordaje también de la diabetes. Pues Virginia se centra en las aplicaciones y las tecnologías para mejorar el control de diabetes, que ella ha hecho una valoración del conjunto que hay y, por tanto, nos dará pistas más concretas sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan Carles. ¿Puedo coger este? ¿Sí? Porque es que tengo mi tono de voz, como veréis, es bastante bajo y tiendo a moverme bastante. Vale, ¿Sí? Perfecto. Antes de nada, muchas gracias por la invitación a participar en las jornadas, gracias a los asistentes por estar aquí. Y antes de nada me gustaría empezar con 2 preguntas a la audiencia. La primera es, ¿utilizáis alguna aplicación de salud en vuestro día a día personal para contar los pasos, para ver calorías? ¿Sí? ¿Y cuántos de vosotros recomendáis apps habitualmente a personas con diabetes o algún otro tipo de pacientes con alguna patología crónica, como pueda ser en particular para las personas con diabetes? ¿Qué aplicaciones hay y cuáles podrían ser las recomendaciones que podríamos utilizar a la hora de recomendar o prescribir una app? Lo primero es por qué estamos hablando aquí en esta jornada realmente de apps en diabetes. Y si pensamos, pues las tecnologías móviles se han desarrollado exponencialmente en los últimos años y probablemente muchos de nosotros, pues lo primero que hayamos hecho, lo último que hemos hecho al levantarnos o al acostarnos es mirar el móvil y probablemente pues sea una de las 3 cosas que no nos dejamos antes de salir de casa. Y de media podemos estimar que utilizamos el móvil unas 2 horas al día. Esto ha cambiado las conversaciones entre nosotros. Es posible que si nos preguntamos algo rápidamente vayamos al móvil a buscar la respuesta y esto ha cambiado también las conversaciones de las personas con diabetes. Antes podrían preguntarse, pues, ¿puedo comer pizza realmente? Ahora lo más probable es que vayan al móvil a ver si pueden hacerlo e incluso a contar los carbohidratos que tienen esa ración de pizza para poder ajustar el tratamiento correctamente.
Esto hace que la diabetes sea el principal target para el desarrollo de aplicaciones móviles por encima de otras patologías crónicas como pueden ser la hipertensión, la obesidad y la diabetes y la depresión. De tal manera que, como nos introducían, tenemos más de 1000 aplicaciones específicamente desarrolladas para diabetes. ¿Podemos entender esto en una patología como la diabetes? Pues es fácil de entender si pensamos que una persona con diabetes tiene que tomar múltiples decisiones a lo largo del día. Tiene que tener en cuenta cuándo come, qué come, cuántos carbohidratos come, cómo ajustar la insulina para esos carbohidratos, si ha hecho ejercicio o no. Y si además tenemos en cuenta que nuestra rutina varía mucho entre día a día, podemos entender que el automanejo, la autogestión de una persona con diabetes es compleja. Pero esto todavía se vuelve más complejo si pensamos que nuestro tiempo como profesionales sanitarios con las personas con diabetes es limitado. Pueden ser 3, 4, 5, 6 visitas a lo sumo al año, con visitas de entre 5, 10 o 20 minutos a lo máximo, pero la persona con diabetes tiene diabetes las 24 horas del día, los 365 días del año. Eso hace que más del 95% del tiempo la persona con diabetes esté sola, que nosotros como profesionales sanitarios tengamos un tiempo limitado en nuestras consultas y a veces también recursos limitados, y pues un mal control en una persona con diabetes o la presencia de comorbilidades o la aparición de complicaciones al final supone un aumento del gasto sanitario. Por lo tanto, parece que tiene sentido hablar de aplicaciones en diabetes, pero como profesionales sanitarios nos gusta también saber si detrás de esas aplicaciones en diabetes hay algo útil, si realmente existe una evidencia científica para recomendar el uso de aplicaciones en diabetes. Para buscar evidencia científica, pues me fui al PubMed, que es donde buscamos habitualmente si existe evidencia científica, y el desarrollo exponencial de tecnología móvil ha supuesto también un desarrollo exponencial de artículos relativos a esta tecnología. Y si nos vamos ya solo en lo que va de este año, se han publicado 80 artículos relativos al uso de aplicaciones móviles en diabetes. ¿Qué es lo que nos dicen estos artículos? Y me gustaría resaltar 3 puntos. Existen muchos artículos publicados e incluso revisiones sistemáticas ya en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2, pero el objetivo fundamental de la mayoría de estos artículos o lo que intentan ver es si realmente el uso de aplicaciones móviles mejora el control metabólico. Los resultados son distintos entre los distintos estudios, pero más o menos coinciden. En diabetes tipo 1 puede suponer una mejoría del control metabólico, aunque los resultados son muy distintos en los estudios. En diabetes tipo 2 sí que hay mayor concordancia entre los estudios y al final concluyen que pueden ser útiles para mejorar el control metabólico e incluso suponer una mejoría en la hemoglobina glicosilada de en torno a medio punto. Cuando van a ver las características de en qué pacientes puede mejorar más el control metabólico, no hay uniformidad, parece que no hay diferencias en función de la glicosilada basal, de la edad o del índice de masa corporal, pero sí que parece que aquellos pacientes en los que puede haber una mayor respuesta, una mayor mejoría del control metabólico son en aquellos con menor evolución, con menor tiempo de evolución de la diabetes. Esto puede ser sencillo de interpretar si tenemos en cuenta que aquellas personas con menor tiempo de evolución pues probablemente tengan una mayor implicación o una mayor motivación, pero los resultados de los estudios son distintos entre sí. Como digo, hay muchos estudios que nos dicen que sí, que puede mejorar la hemoglobina glicosilada y el control metabólico, pero cuando hacía esta revisión yo reflexionaba y decía, pues realmente para mejorar el control metabólico tenemos fármacos, tenemos estilo de vida, tenemos otras intervenciones, entonces quería saber si había evidencia de que las aplicaciones en diabetes sirviesen para algo más. Me gustaría saber, por ejemplo, si las aplicaciones en diabetes pues sirven para disminuir el riesgo de hipoglucemia. Y en esto hay muy poquitos datos. Este estudio en concreto es en diabetes tipo 1 y evalúan una aplicación desarrollada por la Josling, específicamente diseñada para ver si puede disminuir el riesgo de hipoglucemias y aumentar la percepción. Es una aplicación en la que los pacientes, pues cuando tienen una hipoglucemia, tienen que marcar los síntomas que han tenido cuando han tenido esa hipoglucemia, en el momento o si no pueden a posteriori. ¿Qué creen que ha causado esa hipoglucemia? Si ha sido por un exceso de insulina, por una falta de ingesta, por un exceso de ejercicio físico y cómo han resuelto esa hipoglucemia. Lo que hacen en este estudio es que incluyen a pacientes con diabetes tipo 1 y le ponen un sistema de monitorización continua de glucosa antes y después de utilizar la aplicación. Y lo que ven es que la aplicación puede ser útil para disminuir el tiempo que los pacientes pasan en hipoglucemia, para aumentar la percepción de las hipoglucemias y la mayoría de los pacientes pues consideran que esa aplicación sí que puede resultar útil, de tal manera que los autores concluyen que el uso de esta aplicación pues puede resultar útil para disminuir el tiempo en hipoglucemia y aumentar la percepción de las mismas.
Pero como decía, pues en el tercer punto me gustaba ir un poco más allá. Parece que puede mejorar el control, que puede abarcar otros objetivos como pueden ser las hipoglucemias, pero yo decía, ¿y realmente pueden servir para mejorar la calidad de vida? Y de nuevo, pues hay muy poquitos datos publicados respecto a este punto en concreto de la calidad de vida. En diabetes tipo 2 sí que empieza a haber más resultados, hay incluso metaanálisis de algunos estudios en los que dice que sí, que el uso de aplicaciones puede mejorar la calidad de vida. Y en diabetes tipo 1 hay muy poquitos resultados, estudios que evalúan alguna aplicación única en concreto, como este que os muestro aquí, evalúa una aplicación única, que es una aplicación simplemente como para registro de glucemias, para sustituir a un cuaderno de glucemias tradicional, y en este caso en concreto dice que no hay diferencias en calidad de vida. Pero probablemente muchos de estos datos también, o la falta de evidencia, se deba realmente al diseño de los estudios. La mayoría son ensayos clínicos aleatorizados, controlados, pero ya hay algunos autores que se atreven a decir que probablemente este diseño de estudios no sea el mejor para evaluar una aplicación móvil, porque los ensayos clínicos nos llevan mucho tiempo, son costosos y puede ser que a lo mejor cuando terminemos el ensayo clínico a los 3-4 años, pues ya la aplicación que estemos evaluando se haya quedado obsoleta. Probablemente necesitemos más estudios pragmáticos o estudios en vida real para evaluar realmente la eficacia de estas aplicaciones móviles en la autogestión o el automanejo de la diabetes. Pero yo creo que con estos datos sí que me atrevería a decir que las aplicaciones móviles para una persona con diabetes pueden ayudar a mejorar el control metabólico, disminuir incluso el riesgo de hipoglucemias, mejorar la calidad de vida y sin duda pues capacitarlo o empoderar al paciente para el automanejo y la autogestión de la diabetes. Nos permiten una vía de conexión con el profesional sanitario y paciente y probablemente pues un mejor control de la enfermedad suponga pues una disminución del gasto sanitario, de tal manera que creo que las aplicaciones móviles sí que pueden resultar útiles. De tal manera que sociedades como la Asociación Americana de Diabetes, ya en los estándares de cuidado desde el 2017, incluye la recomendación de utilizar el uso de aplicaciones móviles para la prevención de la diabetes con el manejo del estilo de vida. Y desde el Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrino, en las nuevas recomendaciones que hemos publicado recientemente para el manejo de la diabetes tipo 2, recomendamos incluso también el uso de apps para la recomendación de ejercicio físico en diabetes tipo 2 y también para la recomendación de la terapia nutricional y de las normas de ingesta. Mi siguiente pregunta era, bien, parece que tiene sentido hablar de aplicaciones en diabetes, parece que pueden ser útiles, pero ¿cuánto realmente las estamos utilizando? ¿Estamos recomendando habitualmente apps para personas con diabetes? De nuevo tenemos pocos datos y pocos datos en España. Desde el Grupo de Diabetes 2.0 de la Sociedad Española de Diabetes estamos intentando recopilar datos. Este probablemente pues, es uno de los estudios con más datos que he encontrado. Son enfermeras que atienden a personas con diabetes y se ve como ya más de la mitad de ellas recomiendan apps a los pacientes fundamentalmente para monitorizar o registrar la ingesta, para monitorizar la actividad física y para el registro de glucemias. Y la siguiente pregunta es, ¿los pacientes realmente, las personas con diabetes, utilizan las apps? Este yo creo que es el estudio también con más datos de pacientes, son 800 pacientes con diabetes tipo 1 y 800 pacientes con diabetes tipo 2. Cuando se les pregunta se ve como el 25%, una cuarta parte de los pacientes con diabetes tipo 1 utilizan apps, fundamentalmente en este caso para el contaje de carbohidratos, y el uso de apps en general se relaciona con un mejor control y con un mayor número de controles de glucemia, probablemente pues con personas más implicadas en el manejo de la diabetes. En el caso de diabetes tipo 2, estas 800 personas, un 8% ya utilizaban aplicaciones de diabetes, fundamentalmente en este caso para el registro de las glucemias. Y yo creo que también un dato interesante de este estudio es que la causa más común para no usarlas probablemente es el desconocimiento, el no creer que una app les pueda ayudar. Como decía, en España no tenemos muchos datos. Estos son unos datos que se publicaron en el 2017, una encuesta que se hizo a nivel nacional, esto sí en España, pacientes con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, en este caso no exclusivamente diseñada para el uso de apps, sino para el uso de herramientas digitales en diabetes. Como veis, también una cuarta parte de los pacientes usaban ya herramientas digitales en diabetes, fundamentalmente para mejorar el autocontrol de los niveles de glucosa y poder tener datos de los niveles, de las gráficas, de los registros de glucosa. Y yo creo que de nuevo el dato interesante es de que aquellos que no las utilizaban, esas 3/4 partes de personas que no utilizaban estas tecnologías digitales, es porque no las conocían. Y yo creo que ahí tenemos un papel muy importante los profesionales sanitarios en dar a conocer estas herramientas en aquellas personas que podamos o que pensemos que pueden ser útiles. Y ya por último, ¿qué consejos prácticos podemos decir para recomendar apps? ¿Cómo recomendar o prescribir apps?
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar apps que podamos considerar de calidad y que tengan sellos o distintivos de calidad, como nos adelantaban previamente. Tenemos que conocer las apps antes de recomendarla, saber para qué va dirigida esa app, si la queremos simplemente para un registro de glucemias o la queremos para monitorizar la ingesta o la actividad física, y por último individualizar en función de las características del paciente al que le queramos recomendar esa app. Es decir, tenemos que tener en cuenta si es una persona con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2, y aunque parezca de perogrullo, habrá que ver si esa persona está más o menos familiarizada con la tecnología para recomendarle pues una app en un modo más sencillo o en un modo más complejo. Habrá que ver el tipo de aplicación que estamos buscando, si la queremos, como decía, pues para la ingesta o simplemente para sustituir al cuaderno de glucemias tradicional. Habrá que ver la plataforma para la que está disponible, no todas las apps están disponibles para todos los dispositivos, la facilidad de uso y las funciones disponibles, si permite compartir los datos con el profesional sanitario o con el paciente, si es un niño a lo mejor es útil que pueda esa aplicación pasar los datos directamente a otra aplicación en el familiar, en el padre, o en el cuidador, y buscar apps que tengan sellos o certificados de calidad si es posible. Desde el grupo de Diabetes 2.0 y el grupo de Nuevas Tecnologías de la Sociedad Española de Diabetes se hizo hace 2 años un decálogo sobre la utilización de apps en diabetes dirigido tanto a pacientes como a profesionales, donde se dan todas esta serie de pinceladas útiles a la hora de recomendar una app. Está disponible en la web de la Sociedad Española de Diabetes. Pero la duda principal surge de estas 1000 aplicaciones, realmente cuál elegir o con cuál me quedo, ¿no? Existen múltiples aplicaciones que pueden ser buenas o útiles, algunas, como nos adelantabas, pues pueden ser malas o incluso fraudulentas, por eso hay que ver siempre quién está detrás de esa app y si está actualizada a la hora de recomendarlo. Pero me gustaría dar en los próximos minutos pues unas pinceladas de algunas aplicaciones que considero que pueden ser útiles. Como digo, existen muchas aplicaciones y probablemente pues muchas de ellas no estén reflejadas aquí. Lo primero, como decía, es buscar la categoría de app para lo que queremos. Existen apps que sirven para el registro, que vienen a sustituir al cuaderno de glucemias tradicional, apps que están conectadas con dispositivos médicos. Esto es muy útil, es decir, que el propio paciente se hace el control de glucemia capilar, y ese control de glucemia capilar sin hacer nada, simplemente por Bluetooth o por NFC, va directamente a la app, vuelca los datos directamente en la app. Existen apps conectadas con sistemas de monitorización continua de glucemia o con bombas de insulina, apps que sirven para el registro de ingesta o que pueden ayudar al contaje de carbohidratos, apps para la monitorización de la actividad física, apps que permiten la conexión con profesionales sanitarios o con otras personas con diabetes, con conexión con redes sociales, y apps que tienen materiales educativos. Si vemos qué apps se utilizan más, las que más se utilizan realmente son aquellas que sirven como sustitutos del cuaderno tradicional, las que sirven para el registro de glucemias, las que sirven para la ingesta o la dieta y las que sirven para el ejercicio físico. Y como decía, pues voy a hablar de algunas apps que son de las más utilizadas. Lo que es para la autogestión, monitorización o registro o conexión a dispositivos médicos, probablemente las más utilizadas sean Social Diabetes y MySugar. Son apps que permiten una opción más sencilla desde un simple cuaderno de glucemias tradicional, permiten generar gráficos con las cifras de glucemia, permiten estimar la hemoglobina glicosilada, permiten conexión con glucómetros, de tal manera que el glucómetro cuelga datos directamente en la app, y alguna de ellas, como Social Diabetes, permiten la conexión también con el profesional sanitario y enviarle los datos directamente al profesional sanitario. Tanto Social Diabetes como MySugar tienen el sello de producto sanitario de la Unión Europea y están perfectamente actualizadas. MySugar además incluye otra opción muy interesante, que es la opción de gamificación, es decir, la persona con diabetes puede ir ganando puntos a lo largo del día, pues cuando obtiene una determinada cifra de glucemia, cuando hace X número de controles de glucemia, y eso puede motivar a determinadas personas a cumplir con los controles de glucemia o incluso con las cifras objetivo que se pueda marcar. Permite también introducir fotos de la ingesta para saber cuántas raciones de hidratos de carbono ha tomado con esa ingesta y si ha ajustado bien o no la insulina o el tratamiento en función de esa comida. Existen otra multitud de apps que sirven, como decía, para registro, simplemente opciones sencillas de cuaderno de glucemia donde se pueden meter las cifras de glucemia, las dosis de insulina y a veces también la ingesta y el ejercicio físico.
Como decía, existen apps que se conectan directamente con glucómetros. Estos son las 4 que tenemos en el mercado. Contour Diabetes y OneTouch Rebel, como nos comentaban previamente, tienen el distintivo de app saludable de la Junta de Andalucía. Cada una se conecta directamente con su glucómetro y bien sea por Bluetooth o en el caso de Menadiaf por NFC, los datos se vuelcan directamente en la aplicación. Es decir, que ya no tienen que apuntar directamente en el cuaderno, ¿no? Muchas veces de nada servía que el día antes de venir a la consulta apuntaran todas las cifras de los 15 días antes, ¿no? Lo que sirve es tenerlo en cada momento e interpretarlo y, por supuesto, mirar cómo van las tendencias de esas cifras de glucemia. Como decía, tenemos también sistemas de monitorización continua de glucemia en las que la aplicación en el móvil es su propio dispositivo, es su propio monitor. Aquí tenéis financiación del Freestyle Libre. El Freestyle Libre tiene su propia aplicación en el móvil, es decir, el paciente con el móvil se escanea su sensor y en ese mismo momento tiene en el móvil la cifra de glucemia y la flecha de tendencia. Y además tiene otra aplicación que se conecta con el familiar, de tal manera que el familiar, en el momento en el que la persona con diabetes se escanea el móvil, tiene también acceso a sus cifras de glucemia y sus tendencias. Existen también apps para nutrición, existen también múltiples, algunas específicamente diseñadas para diabetes, como pueden ser diabetes a la carta o diabetes menú, otras no específicamente para diabetes, pero que utilizamos habitualmente en la educación de las personas con diabetes. Algunas de ellas tienen bases de datos de alimentos, permiten confeccionar menús, permiten compartir incluso recetas con otras personas con diabetes o tienen recetas a disposición para las personas con diabetes, permiten conexión con redes sociales y algunas incluyen también la opción de introducir la actividad física o incluso tienen vídeos de ejercicio físico. Probablemente una de las más utilizadas sea Diabetes a la carta. Diabetes a la carta incluye la opción de establecer menús con el método del plato. Tienen incluso también recetas y los manteles de equivalencias que hemos tenido muchos en las consultas, donde tenemos las equivalencias de las distintas familias de hidratos de carbono. Es de una manera muy visual, le permite a la persona con diabetes confeccionar su propia dieta y tiene otra opción muy útil que tiene vídeos de ejercicio físico para aquellas personas que les resulta difícil hacer ejercicio y no saben cómo hacerlo. Tienen vídeos de ejercicio muy cortitos que pueden poner en práctica en su propia casa. Tenemos, como decía, también aplicaciones no específicamente diseñadas para diabetes, pero que utilizamos mucho en la educación de las personas con diabetes, sobre todo para el contaje de carbohidratos y para el cálculo de calorías, como puede ser Foodmeter, en la que de una manera muy visual el paciente con los dedos agranda o empequeñece el alimento y le da la composición nutricional que tiene cada alimento. Tenemos también múltiples apps para actividad física, la mayoría de ellas no diseñadas específicamente para diabetes, pero que pueden motivar a las personas con diabetes a la realización de ejercicio físico, desde las simples aplicaciones de los propios dispositivos que permiten contar pasos, contar a veces calorías, aplicaciones sencillas como Pacer, que es un simple podómetro para contar pasos, o aplicaciones un poco más avanzadas como Endomondo o Rantastic para gente que hace más ejercicio físico, que les permite monitorizar su actividad física, compartir el ejercicio físico incluso con su profesional sanitario o con otras personas con diabetes. Como decía, pues existen miles de aplicaciones y podríamos pasarnos, yo creo que horas o toda la jornada entera hablando de las aplicaciones que podemos utilizar para las personas con diabetes. Esto eran, creo que unas pinceladas de algunas de las aplicaciones más utilizadas. Algunas de ellas han estado en ese catálogo de ISIS Score que publica cada año el top 20 de aplicaciones en salud. Algunas de ellas, como decía, tienen también el distintivo de app saludable y yo creo que pueden ser útiles para el manejo de las personas con diabetes. Pero ¿cómo seleccionar todas estas aplicaciones? Pues existen recursos para filtrar, como puede ser este DiabeWeb, en el que podemos seleccionar en función de lo que estamos buscando, si buscamos apps, si buscamos webs específicamente para personas con diabetes tipo 1, para tipo 2, para nutrición, para ejercicio físico, y nos da un pequeño resumen de esa aplicación, una puntuación de un comité asesor que hay detrás y una puntuación de las propias personas con diabetes que pueden también evaluar. Así que con todo esto y tratando de dar respuestas a las 4 preguntas que planteaba al principio, pues la diabetes es una enfermedad crónica con elevada prevalencia y en el cual el automanejo por parte de la persona con diabetes es muy importante, por lo cual es fácil entender
que es importante hablar de apps en diabetes y que la diabetes pueda suponer un target fundamental para el desarrollo de aplicaciones, existiendo más de 1000 aplicaciones en el momento actual. La evidencia científica sugiere que el uso de aplicaciones en diabetes puede ser útil para el automanejo de la diabetes, puede ser útil para mejorar el control metabólico y probablemente incluso para otros datos como mejorar la prevención de las hipoglucemias o incluso mejorar la calidad de vida. A la hora de prescribir apps es necesario individualizar, teniendo en cuenta las características de la persona que tenemos delante, y como profesionales sanitarios es recomendable tener un dispositivo, un listado de apps seguras y recomendadas, si es posible que tengan un sello o un distintivo de calidad, y orientar en su uso. Y como todo en diabetes es necesario reevaluar, es decir, de nada sirve que recomendemos una app si luego no vemos si está siendo útil, si la estamos usando o qué partido le estamos sacando a esa herramienta. Y yo creo que, como todo en diabetes, la tecnología es una herramienta y, como orientaba Marieta en la charla inaugural, si no hay detrás una educación diabetológica, se queda en solo una herramienta. Necesita siempre ir acompañado de una buena educación diabetológica para que sea útil. Y con esto yo termino. Yo creo que nos queda un largo camino por avanzar y probablemente las apps están aquí, han venido para quedarse y hagamos que sean útiles para las personas con diabetes. Bien, pues muchísimas gracias, Virginia, por tú nos has puesto una vía de tren, pero básicamente parecido a lo que planteaba Marieta al inicio, ¿no? Por tanto, gracias por darnos pistas sobre qué prescribir, ¿no? Y por tanto, y a los usuarios qué utilizar, ¿no? De alguna forma has dado muchas claves que habría que asentarlas, ¿no? Porque planteas muchos elementos que son muy interesantes y útiles. Bien, pues Javier Delgado, internista del Hospital Universitario Reina Sofía. Ya he comentado antes que él está en dos proyectos, uno que va a empezar ahora y otro que que está terminando, ¿no? En ese sentido. Y un poco es un proyecto europeo y que él nos va a contar un poco los dos proyectos, un poco qué claves nos ayudan a pensar hacia dónde hay que ir y qué cosa hay que hacer. Muchas gracias por... Hola, buenos días. Lo primero, agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública que nos haya invitado a compartir con vosotros un poquito las cosas que estamos haciendo desde Córdoba, desde el SAS y con repercusión europea. Lo primero que tengo que decir es que me costó mucho llegar esta mañana porque yo no sé el vuestro, pero yo ya dependo 100% de mi navegador para ir a cualquier sitio, y cuando puse Escuela Andaluza de Salud Pública ponía no encontrado. Me lo había actualizado el año pasado y yo creo que lleváis aquí varios años. De hecho, yo he estado aquí múltiples años. El problema es que no escarmiento. Esto me había pasado ya varias veces y conozco todos los alrededores de esto, pero no soy capaz de llegar de primera. Entonces, he llegado tarde a la reunión por eso. Este título me lo he inventado. Realmente no es el título del proyecto en el que estamos haciendo, pero es para contaros un poco cómo ha sido mi evolución desde que yo empecé a ejercer la medicina hasta que uno consigue participar como líder de un paquete de trabajo en un proyecto europeo. Este es mi nombre, ahí es la gente que me paga y y los grupos a los que pertenezco, y estas son mis disclosures. Entonces, esto ha sido como mi viaje a lo largo hasta llegar al proyecto europeo. Estoy haciendo asistencia desde 1996 e investigación desde 2003, docencia también desde 2003,
innovación desde 1971, que fue el día que nací. Lo primero que tengo que decir es que si tenéis menos de este tiempo de transcurrir, ya vais tarde. Si no sois innovadores por naturaleza, el hecho de innovar a la fuerza no funciona. Y yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros buscamos una forma de poder colarnos en el colegio cuando yo tenía 9 años. Entonces ahí empezó mi innovación. Me ha llevado después a poder participar en proyectos europeos. Os voy a contar el proyecto Power to the M, que es el proyecto que tenemos ahora mismo en marcha, que estamos en el 3er año, estamos bastante contentos de cómo va, y que es un proyecto para el empoderamiento del paciente diabético. Nosotros pensamos que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Aparte de, como se ha dicho esta mañana, yo estoy totalmente de acuerdo y me veo reflejado en muchas cosas que se han dicho. Tenemos que poner medios para que se pueda atender a los pacientes diabéticos profesionalmente como se merecen, pero también tenemos que poner medios para que los propios pacientes sean capaces de ir poquito a poco tomando conciencia del papel tan importante que tienen en su control de la diabetes. Es algo que es políticamente incorrecto decir, porque parece que cuando tú le estás dando libertad a un paciente diabético para que vaya tomando ciertas iniciativas, es como a los médicos nos parece como que nos quitamos a nosotros mismos ese papel de ser nosotros el que lo lleva, pero el paciente diabético vive con la diabetes toda su vida y entonces él muchas veces sabe más de cómo controlar su propio azúcar que nosotros, por mucho que nosotros sepamos. Y nosotros pensamos que era el momento de hacer este proyecto porque había en nuestra mente, estábamos en la era del e-paciente, que llamamos, ¿no? El paciente de la tecnología. Esto lo habréis visto muchas veces, no es mía, esta la he copiado, pero es que me parece muy curioso. En la foto de arriba es cuando cuando hicieron el nombramiento del anterior Papa, que fue en 2005, que la gente estaba mirando efectivamente al Papa que iba a hablar, ¿no? Y la de abajo es la de 2013, y si veis, pues realmente nadie está mirando al Papa, están mirando a sus propias tablets y teléfonos móviles mientras es como si lo estuvieran viendo por televisión. La verdad es que no entiendo irte allí para mirar a tu móvil mientras están hablando. Pero bueno, que sepáis que es la diferencia abismal en el uso de los teléfonos y la tecnología en el día a día. No debemos de quitar importancia al uso que tiene la gente para los móviles. Realmente se usan para casi cualquier cosa que hagamos en el día a día y esto implica a gente cada vez más mayor. Hay gente a la que nosotros mismos le quitamos el derecho a poder disfrutar de ciertas aplicaciones porque decimos, no la vas a entender. Bueno, pues inténtalo y cuando no la entienda, pues ya será el momento de quitársela, pero dale esa oportunidad. Mi historia con la tecnología empezó hace tiempo. Nosotros hicimos una spin-off en el IMIBIC de aplicaciones móviles. Hicimos esta aplicación que se llama PubMed, que estaba dedicada a médicos y funcionó bastante bien en la corta vida que tuvo. Bueno, 3 añitos estuvo en el mercado, llegaron a descargarla pues 80.000 profesionales médicos. Estamos bastante contentos de cómo fue. Esto fue de 2012 a 2015. En 2015 fue cuando hicimos el call no he visto gente echando fotos, no la busquéis porque ya está muerta, ¿vale? Al igual que la empresa que la llevaba, o sea, ya no la podéis conseguir. Pero justo cuando cerró la empresa que la comercializaba fue cuando me dieron la oportunidad o quizá por haberla llevado, me dieron la oportunidad de pertenecer al grupo que presentó la propuesta que finalmente fue dada por la Unión Europea. Pero aparte de las apps, existen también hardware, existen nuevas formas de poner solución a la diabetes. Esto es un implante corneal en una persona que tiene una retinosis pigmentaria que no había visto desde hacía 35 años y con este implante y unas gafas que llevan acoplada una videocámara, pues esta persona ahora mismo puede ver
puede ver poquito, puede ver un trozo del campo visual y en blanco y negro, pero para esta persona pues ha sido un antes y después. Todos conocemos ya los freestyle de Abbott y iGel, que es otra compañía, bueno, como muchas otras, tienen tensiómetros que a la vez se pueden integrar con el móvil. Pues tomando como ventaja todo esto y el enorme poder que tienen nuestros móviles hoy en día, a la izquierda tenéis, bueno, si alguien sabe lo que es, le doy una gominola o un céntimo de euro o algo de así. Nadie, no lo sabéis, ¿no? Bueno, pues este lo que veis a la izquierda es el ordenador que llevó el Apolo 13 cuando fue a la Luna. Yo me reí cuando lo vi, pero veo que vosotros sois más serios que yo. Pero yo me reí cuando vi esto y pensé que alguien se iba a poner en el espacio y esto era lo que le separaba de la muerte, ¿no? Y estos son los móviles que tenemos hoy en día. Aquí no se me ha olvidado poner una foto, pero lo que he hecho es representar el poder del procesador de esto con respecto al del móvil, ¿vale? Si veis, la zona amarilla es lo que puede hacer cualquiera de estos móviles y este punto rojo es lo que podía hacer aquí el cacharráncano. Esto. Tenemos mucha tecnología, tenemos mucho poder en nuestro bolsillo, pues vamos a sacarle partido. No solamente mandemos WhatsApp, sino que podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué queremos transformar la visita al médico? Pues porque la visita al médico tradicional, pues el paciente la ve un poco así, o por lo menos esta es la idea que la veo yo, que vienen pues como al desierto, ¿no? O sea, vienen como a decir, bueno, a ver qué me dice este hoy, porque yo he hecho todo lo que he podido, pero no me va a hacer caso, solo va a mirar la glicosilada y me va a reñir. Y entonces el modelo tradicional, antiguo de consulta médica, pues el médico era realmente el único participante. La persona se sentaba, tú le evaluabas, tú le juzgabas, tú le dabas una nota y él pues nada, sonreía y se iba. ¿Qué sentía el paciente? Pues el paciente yo creo que sentía estas cosas, miedo a la consulta, soledad, y como rebeldía dice, pues ahora me voy a hacer unas vacaciones terapéuticas. Y justo después de la consulta, pues si ese día no hacíamos la dieta, pues no pasaba nada. Y ya te sentías tú otra vez como que tenías poder sobre ti mismo. En los nuevos modelos de relación médico-paciente, el empoderamiento yo creo que es la clave. El empoderamiento es tratar a la vez juntos tu enfermedad, que yo te pueda ayudar, pero tú tienes que tener un papel importante. Y para eso tienen que existir estas tres cosas. Tenemos que tener una confianza y respeto mutuo el uno al otro. El paciente tiene que conocer los puntos claves de control de su enfermedad y los dos debéis de conocer el tratamiento que toma el paciente. Esto puede implicar que tienes que ir un rato antes a la consulta, pero los dos debemos de saber qué tratamientos hemos tenido y en cuáles nos ha ido mejor y peor. Power to the End, hablando ya del proyecto que estamos acabando ahora, es un proyecto para la diabetes. No voy a entrar en cifras, creo que todos sabemos que la diabetes es una pandemia que además sigue aumentando a nivel nacional, ni de las distintas consecuencias que tiene la diabetes, tanto macro como micro, todos lo sabéis. Tenemos una cifra de control de diabetes, el estudio Eureka ponía alrededor del 50% de pacientes controlados y sabemos que si somos capaces de controlar a los pacientes mejor van a tener una reducción muy importante de todas las complicaciones que hay derivadas de la diabetes. Me paro aquí un segundo para hablar de que diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 realmente son como dos caras de la misma moneda, pero son dos caras muy distintas. No podemos hablar de diabetes en singular, ni diabetes mellitus en singular, ni diabetes tipo 1 o tipo 2, porque realmente la diabetes asociada a la edad puede ser que nos determine un perfil u otro de paciente. La diabetes tipo 1, como sabéis, es fundamentalmente autoinmune. La gente desde muy pequeña conoce que o se controla la diabetes o lo va a pasar muy mal, con lo cual soy gente que realmente están muy concienciados y realmente tienen casi siempre un buen uso de las tecnologías. Sí es cierto que empezar una enfermedad que sabes que te va a durar toda la vida es muy duro, ahí tenemos que acompañar a la gente y al principio pues se dan unas fases de rebeldía importante y que se pueden reconducir en la mayoría de los casos.
Pero luego tenemos el diabético tipo 2. El diabético tipo 2 muchas veces no sabe ni que es diabético, sabe que tiene azúcar, pero poco más allá. No le hables de un contagio de carbohidratos o no le hables de cualquier cosa que vaya más allá de tomarse sus pastillas, porque muchas veces el paciente es que tampoco es diabético, como puede ser hipertenso, como puede ser alérgico a lo que sea. Realmente no sabe que tiene que tener un control a lo largo del día. Entonces, estos pacientes yo creo que están un poco más abandonados a la hora de llevar su propia enfermedad. Muchos de ellos no es que hagan las cosas mal porque no quieren, sino porque no saben muchas veces qué es lo que tienen que hacer y qué cosas no pueden hacer. Los objetivos de Power to the End era hacer un sistema inteligente, personalizado, y tenemos dentro de los 7 grupos europeos que estamos, hay 3 grupos de psicólogos que básicamente lo que han hecho es hacer una respuesta del sistema dependiendo el perfil psicológico de la persona que la está usando. Vamos a ir proponiendo unos retos para que la persona pueda ir quitándose esas barreras que tiene a la hora de poder controlarse la diabetes. Y vamos a poder hacer una huella metabólica del paciente. Lo primero que hacen durante unos 3 días es recoger como un mapa de glucosa. También tenemos la opción de colocarles nosotros un freestyle, con lo cual se hace de forma automática y mediante unos algoritmos de un programa que se llama CADIS, vamos a obtener una huella metabólica del paciente que nos va a decir cómo funciona su situación de glucemia a lo largo del día y ante determinados eventos que puedan surgir. El paciente rellena unos cuestionarios que nos va a decir cómo se lleva con la diabetes, qué problemas tiene con la diabetes y qué cosas le hacen que no tenga un control bueno, y todo eso se va a volcar en una base de datos. Usamos algunos wearables durante esta primera fase. Ya digo que podemos usar, en este caso, el Freestyle de Abbott. Usamos siempre un Fitbit que nos va a dar información sobre ejercicio físico y latido cardíaco de los pacientes y los cuestionarios. Esto es una imagen de cómo el CADIS va recogiendo toda la información y te va elaborando pues un patrón diario adaptado a los últimos días que el paciente ha tenido. Entonces, después toda esa información se va recopilando y se vuelca en varias aplicaciones. Una aplicación para el móvil del paciente, donde nos va a dar cómo es su nivel de control en determinadas cosas. Una aplicación para la tablet o el ordenador, donde el paciente puede ir afrontando determinados retos que toma en acuerdo con su médico y puede ver su evolución. Y finalmente tenemos la aplicación del médico que veremos a continuación, que yo creo que tiene bastantes ventajas para los profesionales. Esto es un poco el flowchart, el camino que toma en nuestro proyecto el diabético. Como veis, hay partes en las que está en el hospital y partes en las que está en casa. Pero la mayoría de nuestro proyecto va alrededor de cuando nosotros, los médicos, no estamos delante, para poder ayudarle cuando el médico no está, que es el 99% del tiempo, como nos había comentado Virginia anteriormente. ¿Qué nos aporta el Power? Pues para los pacientes, más que nada es que puedan controlar un poquito mejor su enfermedad. Nos va a decir cuándo tenemos un riesgo de una hipo, cuándo tenemos un riesgo de una hiper. Nos va a dar un resumen de cómo ha sido su gasto de calorías. Nos va a poder, vamos a poder meter el tipo de comida que hemos tenido. Tenemos 2 versiones, una que va por gramos para la gente que sabe hacerlo, otra que es semi-cuantitativa, que es más fácil para la gente que igual no tiene tanto control, simplemente decir si la comida ha sido baja, media o alta en carbohidratos, y vamos calculando y vamos ofreciendo distintas soluciones a los pacientes. Cuando nosotros establecemos un reto, vamos a imaginar que el paciente anda poco y hemos llegado al acuerdo con él de que ande 2 o 3 veces en semana. Eso se va a volcar en su calendario y si él no va andando, pues se le va a decir, dependiendo un poco de su psicología, de una forma u otra, se le va a decir, habíamos quedado en que ibas a andar, o hace un buen día porque no te das un paseo, etcétera. Se le van dando como
distintas recomendaciones para que haga eso. Si su comida ha sido buena o ha sido mala, pues también se le va a decir. Hemos comido demasiados carbohidratos hoy, o hemos comido a lo largo de la semana pasada, hemos pasado el porcentaje de carbohidratos que habíamos dicho que íbamos a tener. El paciente va a tener su aplicación paralela en la que va a poder ver lo que el paciente diga, el familiar, va a tener su aplicación paralela, y el profesional va a tener una aplicación personalizada, donde lo más importante quizá va a ser esta parte de arriba, donde vamos a ver la glucosa del paciente, y en la parte inferior vamos a poder hacer ajustes de medicación y en tiempo real se va a cambiar la curva de glucosa hacia donde nosotros esperamos para ese paciente específico cómo iba a ser su cambio en la curva de glucosa media de la siguiente semana si hace las cosas normales. Evidentemente, si un día se pega un atracón de dulces, no nos va a acertar, pero nos va a ayudar a poder decir, bueno, pues este paciente necesita media comprimido más de metformina, o le voy a cambiar la pioglitazona, se la voy a cambiar por un SGLT2, a ver qué cambios espero en el perfil de las 24 horas. Yo esto pensaba que era mentira. Cuando empezó el proyecto no me lo podía creer, y ahora están llegando ya las primeras simulaciones y yo nunca lo había visto. En ninguna aplicación había visto que te puede, de forma personal, cambiar, decir qué es lo esperable que le pase a este paciente cuando tú le cambias el tratamiento. Porque es una de las cosas que nosotros hacemos normalmente según lo que nuestro background, pero nunca sabes realmente, aunque le baje la glucemia, yo le estoy haciendo bien o le estoy metiendo en hipoglucemia en determinados momentos del día, ¿no? Pues esta ayuda yo creo que va a ser una cosa que nos va a poder ayudar bastante. Aquí había otra foto, pero por lo que sea se ha saltado. Finalmente, bueno, pues no puedo hablar mucho porque todavía no sabemos si nos la van a dar, pero tenemos la alegría de que hemos aplicado a otro proyecto europeo, que va a ser básicamente la generalización del que estamos haciendo. El que estamos haciendo es pequeñito, son unas 500 personas más o menos las que estamos metiendo en el proyecto, pero hemos aplicado para seguir aumentando el número de pacientes a una beca que había muy importante, con bastante dinero a nivel europeo, y de 42 propuestas que se han mandado, han seleccionado 9 de ellas, una de las cuales es la nuestra, de las cuales elegirán 3, entonces estamos ya, digamos, en cuartos de final, y yo creo que con buenas perspectivas, según los revisores, de que podamos obtenerlo. Si lo llegamos a hacer, esto sería básicamente la generalización de esto. A nivel de España podríamos meter alrededor de 1.500 pacientes, y creo que ya pues sería un salto adelante en lo que es poder invitar a otras provincias, en principio andaluzas, a unirse con nosotros en este empoderamiento del paciente diabético. No me olvido, la gente de ADICOR, la Asociación de Diabéticos de Córdoba, son un soporte muy importante para nosotros, nos están ayudando muchísimo, tanto en la concepción del proyecto como en el desarrollo de las aplicaciones. Espérate, que tengo otra más bonita que está ahí, que está toda la junta directiva. Esto es cuando vinieron allí el presidente de FEDE a hablar con nosotros un ratito, a que le contáramos este proyecto. Ahí está Celia, está Tomás, está pues, la gente de FEDE y de ADICOR, que para nosotros son socios muy importantes en este proyecto. Y esta ha sido mi historia, esta es la historia de lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer en el futuro. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues luego entiendo que tendremos algún momentillo para hablar. Gracias. Sí. Muchas gracias, Javier. Nos queda una presentación, digo, porque tenemos a Inma Grau en el no sé dónde, digo en Barcelona, pero ella, lo comentaba yo antes, Inma Grau ha trabajado en un proyecto de también no exactamente, no tiene nada que ver exactamente con lo que ha hecho la AXA, pero hacen con una fundación que se llama la Fundación ISIS, un ISIS Score,
¿no? Una clasificación de apps que cada año evalúan y valoran y puntúan y premian, ¿no? Entonces, no sé cómo está ni cómo no está ella, si está por ahí. Está conectada porque lo está viendo, porque me está diciendo, me está enviando fotos de que lo está viendo en Bien, de todas formas, no sé si queréis hacer algún comentario mientras esperamos que alguien quiere preguntar algo, comentar algo que queráis decir sobre las aplicaciones, el papel de la AXA, el proyecto europeo de Córdoba. ¿Alguien quiere preguntar mientras nos conectamos? ¿Alguien quiere hablar de los farmacéuticos? ¿Ah? Sí. No, está bien, es decir que lo que es. Gracias. Bueno, yo me llamo Rafael Gamero, soy médico de un equipo de orientación educativa y uno de los retos que tenemos en los centros educativos ahora, sobre todo con el alumnado con diabetes más pequeño, que ya está en una fase en la que no es todavía autónomo, es compartir los resultados desde el profesional de educación con los profesionales de salud, con los padres, con la familia, y recibir un poco qué tiene que hacer el profesional de educación en ese momento. Entiendo que cualquiera de estas aplicaciones que hemos estado hablando permite esas circunstancias, es decir, que esté conectado a la vez el padre, la madre, el profesional de salud, sea el especialista, la enfermera, perdón, gestora de casos o cualquiera, y pueda haber esa conexión inmediata, ¿no? No sé si... ¿Está conectada ella? Voy a coger esto. Bueno, muchas gracias. A ver, no sé, sí. No todas las aplicaciones tienen esa funcionalidad. Varias de las que he presentado sí la tienen. Todas las que van conectadas con dispositivos de monitorización continua de glucemia, no es la misma aplicación, sino que hay otra aplicación específicamente dirigida para la familia en la que en tiempo real, los datos de la monitorización continua de glucemia, el familiar que tiene descargada la aplicación los ve en tiempo real. En el caso de los glucómetros, en ese caso, no todos los glucómetros que se descargan directamente en la aplicación tienen la posibilidad de compartir con el familiar. Por ejemplo, en el caso del Contour Next One existe la posibilidad de que el familiar tenga descargada la aplicación y también en tiempo real, en el momento en el que se hace una glucemia capilar, pueda tener el dato el familiar en este caso. Pero no son todas las aplicaciones. Por eso es importante conocerlas bien y saber cuál de ellas puede tener esa funcionalidad, porque en algunos casos, como en el caso de los niños, puede resultar muy útil. En el caso nuestro, lo que hemos hecho es que sea abierto a poder establecer distintos tipos de roles para que se pueda enviar más o menos información a esa persona. Lo primero es que el paciente acepta con quién quiere. O sea, fulanito de copas ha pedido acceso a tus datos, ¿accedes o no? Pues no, sí, y tú dices a quién. Pero luego, dependiendo del rol que tú tienes, pues se te va a mostrar determinadas cosas, pues si eres una enfermera, si eres un médico, y esto es escalable. Entonces, en el momento de que podíamos dar con otro tipo de profesionales que están implicados en el cuidado, sería identificar con alguna de esas personas, pues mira, a mí me interesa esto y esto, y se le puede dar acceso. Solo comentar que desde la Consejería de Salud se están haciendo alguna aproximación con la Consejería de Educación para llevar a cabo una iniciativa conjunta que se va a lanzar en breve y que trata de un abordaje general en todos los entornos, tanto social como educativo como sanitario, justamente por un abordaje integral de lo que estás comentando. Bueno, yo quería hacer una pregunta al hilo de las aplicaciones que nos ha explicado Virginia, perdón. Me ha parecido muy interesante la aplicación. Sí.
aplicaciones que pueden mejorar la actividad física del paciente diabético, yo me hacía la pregunta de que también podíamos usar esas aplicaciones para el paciente obeso, hipertenso, etcétera. Quiero decir que me parece muy interesante el tema de la transversalidad, ya que todos los días vemos a pacientes obesos, hipertensos, diabéticos, etcétera. También estos, no sé, me ha parecido que se podía, ¿no? Creo. Totalmente de acuerdo y por supuesto. Y yo creo que es una pregunta muy interesante realmente porque, primero, sabemos que más del 85% de las personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad asociada, pero efectivamente también vemos personas solo que con sobrepeso o obesidad. Y una de las maneras más fáciles al principio de motivarles es precisamente, a veces sin tener que descargar ninguna aplicación adicional, pero saber utilizar la aplicación propia que viene instalada en muchos de los dispositivos, que simplemente cuenta los pasos y ponerle un objetivo. Pues este primer mes tienes que hacer 6.000 pasos, pero a lo mejor el mes que viene tienes que hacer ya 10.000 pasos. Y luego vienen y te cuentan, pues este mes he podido, este mes no he podido. Entonces yo creo que es una manera muy sencilla de motivarles, pero efectivamente totalmente de acuerdo que esto lo podemos aplicar a otra serie de patologías como puede ser la obesidad. Me podría... Sí. Porque eso también me interesa, vamos, yo creo que a mí, a todos los que estamos aquí, nos interesa mucho. Y me he quedado un poco con la gana por saber tu opinión. Te lo digo y te puedo enviar la información si quieres. No lo he puesto porque quería centrarme más en diabetes y el tiempo es limitado. Yo la aplicación que más utilizo en ese sentido se llama Respir App. Respir de Respira App. Eso. Es una aplicación en la que, bueno, pues por fases también va marcando como objetivos para dejar de fumar y en muchos casos puede resultar útil. No quiero equivocarme, pero creo que incluso está recomendada por la Asociación contra el Cáncer. Yo la suelo utilizar y en el caso de recomendar alguna suelo recomendar esta. Nada. ¿Algún comentario más antes de irnos o de cerrar los pequeños problemas técnicos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? Javier, Virginia o Javier. Yo, si me permitís, sí. Yo creo que dar la enhorabuena a ambos. Primero, pues por la Junta de Andalucía, porque el distintivo App Saludable o esta iniciativa me parece una iniciativa que a los profesionales y a las personas con diabetes nos sirve realmente pues para seleccionar aquellas apps de calidad. Y por supuesto a vosotros por vuestra iniciativa, porque me parece que el futuro va hacia ahí realmente, ¿no? Incluso yo siempre en mi mente, en algún momento he participado en alguna actividad de cómo sería la app ideal, ¿no? Para una persona con diabetes, y yo siempre pienso que sería pues una app que vaya aprendiendo realmente, pues que es un poco lo que habéis planteado, ¿no? Y mi pregunta es, ¿y cómo en 3 días solo da tiempo a que vaya aprendiendo o realmente luego sigue aprendiendo de la información que se le va a dar? No, pero no es vídeo, Pues es gracioso porque esto es una historia que empieza en la Segunda Guerra Mundial, porque cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y parte en Alemania, pues el centro que estaba desarrollando estos algoritmos cae en la zona que se queda la Unión Soviética y todos los centros de desarrollo se quedan en la zona que controlaba Estados Unidos. Y las únicas personas que tenían libertad absoluta para ir de un lado a otro son los científicos de estos centros que estaban desarrollando un páncreas artificial. Tú fíjate en los años que estamos hablando, 45, pero básicamente es un algoritmo donde en 3 días, si no hay alteraciones, te van a hacer como una especie, no sé cómo lo hace, o sea, si no lo haríamos cualquiera, pero básicamente debe ser como cómputos de puntos a distintos niveles del día. Es importante que esos 3 días tienen que ser días, digamos, normales. Si te vas a una boda no vale, si te has ido a hacer una maratón no vale, y entonces la propia aplicación, si ve que hay más de un X% de variación, te pide otro día más. O sea, le dice al paciente, tienes que seguir un día más porque todavía no somos capaces de cogerte. Hola. Y bueno, me sumo a lo que decía Virginia, que para mí sería un placerazo trabajar con cualquiera de vosotros dos en cualquier cosa que se os ocurra. Yo simplemente incidir un poco en un mensaje que no sé si lo he reforzado suficientemente, que aplicaciones hay muchas, aproximaciones para recomendarlas hay muchas. Yo creo que el concepto importante es, digamos, la integración de esas aplicaciones con los sistemas sanitarios. Es un concepto clave. Es decir, las aplicaciones hay muchas, de manera aislada un paciente al que tú le digas utiliza esta aplicación y el paciente tiene que meter
hábito físico, hábito calórico, el tema de los niveles clínicos, es muy complicado que un paciente introduzca todo eso, que además después cómo se comunica eso con los establecimientos sanitarios es complicado. Nosotros vamos más allá además de recomendar aplicaciones, por supuesto, vamos a un concepto de decir, oye, que haya una comunicación continua entre el sistema sanitario y el paciente a través de esta tecnología. Ese es el factor que va a hacer sostenible el seguimiento de la patología por parte del paciente, desde nuestro punto de vista. Cuando meten pasos, que me saben mal interrumpir. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que por ahí van las ideas. Yo creo que es fundamental también otra cosa que ha planteado Virginia, y es que si yo no conozco las aplicaciones no puedo prescribir. Y por tanto, una de las cosas que has contado es ir viendo qué cosas hay, qué cosas son útiles, qué cosas pueden servir y tal, es fundamental. Si no, recetar algo que no tienes ni idea qué servicios da es arriesgado como mínimo, ¿no? Por tanto, primero nos podemos fiar de clasificaciones, ¿no? El hecho de que la AXA o el ISIS Score o a nivel europeo tengan una valoración, eso es bueno, pero es evidente que cuanto más sepamos cuál es la utilidad, mucho mejor, ¿no? Y por tanto, también nos tenemos que aplicar el cuento de que para recetar tenemos que conocer algo más, igual que conocemos cuáles son los efectos secundarios de un medicamento, qué hace, qué no hace, cuáles las interacciones que puede tener, pues es fundamental eso. Y es la única manera para avanzar en lo que antes decíamos, y es que la tecnología por sí sola no va a generar las mejoras, si no generamos un tema de educación y trabajo con ello, ¿no? Y en ese sentido creo que es fundamental, ¿no? Trabajar en ese sentido. ¿Vale? ¿Sí? ¿Podemos o no? Probamos a ver si se te oye. Bien. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, Inma. ¿Qué tal? Cuéntanos algo. Cuéntanos, Inma Grau, ya la he presentado. Inma Grau es directora del Observatorio mHealth del Hospital Clínic de Barcelona. Ella montó, de alguna forma, una línea de información a pacientes a través del Hospital Clínic de Barcelona, y además ella trabaja en una fundación ISIS que hace un ISIS Score que pronto van a presentar en un día de estos, ¿no? Creo, sí. Inma, y un poco algo de eso. Cuéntanos. Buenos días. Primero que nada, gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, el 28 de marzo presentamos la 5ª colección de recomendaciones de ARPS. ¿Vale? Nosotros hicimos en su momento, con una metodología que ahora voy a explicar un poquitín, una serie de recomendaciones, dado que, igual que hablaba el compañero Javier, ¿no? O sea, hay un mundo de aplicaciones para escoger y no todas ellas son de buena calidad. El app saludable de la Junta precisamente es uno de los métodos metodológicamente más exhaustivos que hay, y es muy bueno y muy recomendable, pero nosotros hicimos un enfoque un poquito diferente. Nosotros pues sí que buscábamos igualmente indicadores de calidad, pero buscábamos una manera de hacer la valoración que nos permitiese un poco más de dinamismo, porque el mundo este es muy dinámico. Entonces nos reunimos entre unos cuantos y hicimos una propuesta. Esta propuesta voy a enseñarla ahora. Se inició con apps para pacientes, aunque le llamábamos apps de salud. Después progresó a un score también para profesionales, porque nos pedían precisamente que evaluásemos apps para profesionales. Y ahora, dado que ha habido alguien que se nos quiso que le evaluásemos y tenía una aplicación para salud, descubrimos que nuestra escala no era demasiado adecuada para apps de salud, y ahora estamos explorando para hacer un tercer score con temas tales como el tema del cambio de conducta, cambio de comportamiento. Hemos descubierto una fundación australiana que se llama Victoria, que ha hecho una escala que le llaman Abacus para valorar el grado de herramientas de cambio de comportamiento que incluyen las apps, ¿vale? Entonces, tenemos una visión un poco de mercado, seleccionar y cada año presentar, que este año además haremos una retrospectiva de 5 años que nos va dando información del mercado. Y luego tenemos desde el observatorio del hospital otra perspectiva que también se junta
con el tema de los estándares de conectividad, ¿vale? Y en todo ello, las apps de diabetes son protagonistas, son las que más experiencia hay, ¿de acuerdo? Os enseño un poco, voy a intentar hacerlo bien, compartir lo que sería la presentación de PowerPoint. Entonces nos pondríamos aquí, compartir. Vale. Está compartiendo tu pantalla, vale. Vamos ahí. ¿Me podéis confirmar que veis la presentación? Sí, sí se ve. Vale. Bueno, pues esto sería un poquito lo que sería el ISIS Score, ¿de acuerdo? La introducción es parecida a la que ya hizo Javier. Existen muchas aplicaciones. Espera, que voy a poner otro que me parece que es mejor. Es la visión de lectura. Mejor esta, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, pues esta es un poquito el contexto, que hay un mundo de aplicaciones de salud y que necesitamos recomendar, ¿vale? En estas aplicaciones de salud, además, hay la dificultad tecnológica de adaptabilidad, porque la usabilidad es muy importante y, sobre todo, si tenemos brecha digital referida a lo que son las pacientes añosos, aún más. Y por eso, hasta ahora, todos los que eran iTunes predominaban las aplicaciones en salud porque eran más fáciles de desarrollar. Y también porque tienen un modelo de negocio más fácil, porque la gente que tiene iPhones es más tendente a comprar aplicaciones que la del Android. Si vemos el gráfico de la derecha, de los quesitos, encontraremos que hay un 12% de aplicaciones dedicadas a pacientes. Perdón, un 9%, que es el quesito amarillo. Entonces, ¿cuáles eran nuestros objetivos? Pues conseguir indicadores de la bondad de la app de salud que permitiese hacer recomendaciones ágiles. Nuestro objetivo era que cada año pudiéramos ir a buscar al mercado apps y poder hacer una recomendación. Promover criterios útiles, como son útiles, habíamos hecho un vídeo que se llama La confianza, que explicamos qué cosas tiene que hacer una persona que se enfrenta a un contenido para mantener el sentido crítico. Hay que mirar las fuentes, hay que mirar el tema de la fecha de publicación. Pues aquí también queríamos reproducir y hacer en menor escala, mucho más, de una manera más ágil, más sencilla. Es aquello del principio de incertidumbre. O sabes a fondo que una cosa es muy segura o sabes por dónde funciona. Entonces, bueno, pues eso, queríamos también desarrollar una clasificación pública que ayudase a la gente a conocer nuestras recomendaciones. Para ello hicimos 2 escalas. Cada una de las escalas utilizamos la misma metodología, pero cada una acabó con diferentes variables. Con un grupo de investigadores hicimos 3 dimensiones. No nos metemos en seguridad porque es un tema súper importante y súper complejo, ¿de acuerdo? Miramos el interés. Por ejemplo, hay un valor de interés que significa que tenga más de 500 descargas con más de 100 puntuaciones y de 4 o más estrellas. La confianza, si tiene, por ejemplo, un sello como el de la app saludable, le damos el total de puntos de confianza. Si tiene un medical device, también le daríamos los 18 puntos. Pensad que las aplicaciones en diabetes que recomiendan bolos de insulina son obligatoriamente medical device, clase 2A. Por lo tanto, tendrían que tener, para que nosotros la presentásemos, la categoría de medical device. Y luego en utilidad utilizamos un artículo que se llama Healthcare in the Pocket, que explicaba cuándo funcionaban las intervenciones en salud digital. ¿De acuerdo? Y esto fueron las primeras que hicimos. Más adelante hicimos también ISIS Score para los profesionales y cambiamos las dimensiones de interés. Si bien aparecían pacientes, el voto positivo de una asociación de pacientes en interés, aquí desapareció. Y en utilidad utilizamos las teorías de un sociólogo, Fogg, ¿vale?, que habla de la tecnología como herramienta, como medio y como actor social. ¿De acuerdo? Estamos trabajando con el artículo. El antiguo QR era para enlazar con el artículo de la metodología. ¿Y cómo elaboramos nuestro catálogo? Pues cogiendo una serie de criterios de inclusión que son que las apps sean en español o en catalán, que sean para pacientes o para profesionales,
que sea el tema, por ejemplo, primero nos encontrábamos con cáncer como enfermedad o bipolar como músico, que tengan más de 500 descargas. Este año ya no hemos hecho salvedades. En este caso, que la última actualización sea 2017, pensad que este año nos han caído el 30% de las aplicaciones seleccionadas porque su última dato de actualización era anterior a 2017. Y nosotros consideramos un criterio de calidad, o sea, no quiere decir que sea mala, sino que es una aplicación que está viva y se diferencia. Pensad que hay cambios de sistemas operativos. No se puede quedar congelada una aplicación en el tiempo, ¿de acuerdo? No recomendamos ninguna aplicación que forme parte de un procedimiento médico. Y esto nos ha costado porque habían, pues, por ejemplo, las PECAS y todo esto, tenían que ser simplemente un seguimiento, no tenían que ser un diagnóstico. ¿De acuerdo? Y también tenían que estar disponibles para nuestro mercado, que a veces el resultado, la búsqueda nos daba resultados que no eran después accesibles. Utilizamos sobre todo lo que le llamamos la MACA. La MACA es un método automatizado de captura de apps. Cogemos palabras clave de las 14 primeras categorías del CIE 10, ¿vale? Infecciosas, neoplasias, de las enfermedades de la sangre, endocrinas, nutricionales, metabólicas, trastornos mentales, y atacábamos tanto a iTunes como a Google Play y cogíamos los 10 primeros resultados. ¿Esto qué hacía? Que cada año, como mínimo, hemos analizado 280 apps, ¿vale? Porque son 10 por 14, 140, esto sería iTunes, más las de Google Play, que serían otras 140, 280 como mínimo. Pero también permitíamos la inscripción. También cada año pedimos recomendaciones a una lista que va creciendo de asociaciones de pacientes, creo que rondan las 50, y cogemos el top 5 del año anterior, ¿vale? Porque toda la idea es recomendar aplicaciones que sean buenas, ¿de acuerdo? Entonces, así hemos ido haciendo las recomendaciones y ahora os pondré la última recomendación porque no os puedo poner la que presentaremos el 28. Sí que os puedo poner este resumen. Este resumen es de 5 años de aplicar MACAs, quitando todas las otras aplicaciones porque esto va a ir a un artículo, ¿vale? Entonces, tuvimos un año que por un error no pusimos las de respiratorio, por lo tanto, en lugar de 1.400 tenemos 1.380. De estas 1.380 hemos publicado 210, de las cuales, quitando las repeticiones por años, ¿vale?, son 140, es decir, de las que recogemos de la primera cosecha, un 10% son las que podemos recomendar, para que veáis el tipo de apps que hay, que sobre todo castigan mucho en salud mental, ¿vale? Y con más de 3 repeticiones tenemos solamente 10, o sea, mucho ruido y pocas nueces. Menos en enfermedades endocrinas y nutricionales, que si nos vamos aquí, veremos que son las que tienen más apariciones de todo el grupo durante los 5 años. ¿De acuerdo? Y de hecho vamos a cambiar el criterio porque durante 5 años nos han salido las primeras en la clasificación por puntuación. Es decir, son las que mejores están hechas, son las que mejores, con nuestro criterio, las que están más trabajadas. Siempre van por delante y van por detrás las siguientes de seguimiento, que podrían ser, por ejemplo, las de neurología, que hay bastante de Parkinson, hay alguna de Alzheimer, hay alguna de esclerosis múltiple, etcétera. Y las neoplasias son muy irregulares, porque hay mucha de información, hay algo también que se tiene que rechazar porque hacen tratamientos sin ser tratamientos, y son bastante más irregulares. Ahora os enseño un momentito el catálogo de nuestras recomendaciones. Nuestras recomendaciones es este, ¿de acuerdo? Si lo veis, ¿lo estáis viendo? Aquí, este es.
Pues veis que Social Diabetes y One Drop son las primeras de recomendación. Y si nos vamos a las enfermedades endocrinas y metabólicas, pues tenemos como buenas aplicaciones, con el certificado del Medical Device, toda una serie de aplicaciones que son las que constituyen nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Curiosamente, esto coincide, a ver si os lo puedo enseñar, os enseño un momento unos resultados de nuestro observatorio de InHealth. Estas son las 5 dimensiones que nuestro observatorio de InHealth tenemos en cuenta para ayudar a la gente a hacer desarrollos en lo que sería aplicaciones mobile health. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que recomendamos es que la gente, sobre todo, aparte de los aspectos legales, si es medical device o no es medical device, aparte de la parte tecnológica de conectividad, porque nosotros, en lugar de tener un entorno de desarrollo, lo que pretendemos es que las aplicaciones lleven un estándar que luego permitan aterrizar en el portaaviones de la historia clínica. Si tienen un estándar de conectividad, se podrán conectar y dar los datos en bruto a lo que sería un histórico clínico. ¿Vale? Entonces, si lo hago bien, aquí tenemos el observatorio de InHealth y ahora ya acabo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Disculpad que está en catalán. Y aquí tenemos todas las apps que se van desarrollando en el hospital y estas apps, curiosamente, no tienen aplicación de diabetes desarrollada en el hospital. ¿Y por qué? Porque hay tantísimas de aplicaciones desarrolladas en el mercado que realmente lo que hacen las profesionales del hospital es conocer las que hay y recomendar. En todo caso, aquí se desarrolló la de diabetes a la carta, ¿de acuerdo? Bueno, pues más o menos esto es lo que estamos haciendo tanto como catálogo de diabetes como de el observatorio de InHealth, ¿de acuerdo? Dejar de compartir. Y ahora, pues, si tenéis algún comentario, yo solamente decir que me han parecido maravillosas las presentaciones de mis compañeros, que he aprendido muchísimo y que, bueno, lo que queráis. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Inma, por tu presentación. Una pena que no estés aquí, pero se ha oído perfectamente y has planteado muy bien la historia del ISIS Score y los resultados del mismo. Ya no nos has dado la exclusiva de los resultados que vais a presentar, pero aceptamos no saberlo y esperaremos el 28 para seguir. No sé si hay alguna pregunta que queráis hacer, alguna cuestión que queráis añadir, algo de alguno de vosotros que queráis preguntar o que queráis comentar alrededor de lo que ha planteado Inma y que queráis decir. ¿Algo? Yo, de todas formas, digo, y es una pregunta para los cuatro, ¿no? Si ahora si fuera yo paciente con diabetes, ¿no? ¿Qué me recomendaríais? Digo, porque de todo lo que hay salen unas clasificaciones, tenemos unos resultados, algunas salen en muchas clasificaciones, lo cual seguramente es un elemento a valorar, pero también creo que hay aspectos que hay que adaptar a cada una de las personas individualmente, ¿no? Y es evidente, ¿no? Pero, no sé, digo a mí, pero le podríamos decir a Fabiola Rey, que es una paciente con diabetes y que seguro que le iría bien que le diéramos alguna recomendación, seguro. ¿Qué le podríamos decir a Fabiola? Lleva 30 y tantos años con su diabetes y, en fin, ¿qué le podríamos recomendar? Yo creo que tú lo has introducido muy bien, Giancarlo, porque yo creo que hay que individualizar, que
Lola, pero creo que ha comentado antes que usa un sistema de monitorización. Un sistema de monitorización continua de insulina y una bomba de insulina. Entonces yo creo que hay que individualizar, hay que, como comentaba yo creo que en mi presentación, hay que ver exactamente para qué quiere la persona esa aplicación, si la quiere realmente para sustituir al cuaderno de glucemias tradicional y queremos una versión más sencilla que simplemente tenga un glucómetro que se descargue ahí, o queremos una función más avanzada en la que pueda introducir datos de insulina, de momento manualmente en algunos casos porque no tenemos todo integrado, o queremos realmente una app que nos sirva en el momento de la educación pues para el contaje de carbohidratos. Es decir, yo creo que hay que individualizar mucho y ver exactamente para qué queremos utilizar esa app. Pero, por supuesto, y creo que también lo recalcabas antes, para poder recomendar una app tenemos que saber conocerla, tenemos que utilizarla. Yo me metí en este mundo en el momento en el que una persona con diabetes me preguntó, oye, ¿y qué app me recomendarías para esto? Y dije, tengo que saber cómo funcionan las apps porque si no, no las puedo recomendar. Entonces, tenemos que saber para qué la queremos, saber utilizarla para poder recomendarla, y por eso yo creo que es recomendable que cada uno de nosotros conozcamos 3, 4, 5, 6, un listado de apps seguras y recomendables que podamos prescribir. No sé si queréis. Sí, Javier o Inma. De hecho, es la tercera vez que coincido con más Javieres en lo que va de año. Somos muy abundantes en este mundo de la innovación, que igual va en el nombre. Yo a Fabiola le diría que quizás sea ella la que nos tiene que recomendar a nosotros, porque después de 30 y tantos años probablemente ya haya tenido un largo recorrido por apps que funcionan y que no funcionan. Y dos, bueno, hablando de mi libro, que se apunte en pacientes.power2dm@imibic.org y ahí podemos empezar a trabajar y nos puede ayudar. Nosotros, hablando de los pacientes dentro del estudio, ejercen como de revisores de las distintas versiones de la app. Entonces, pues al principio parecen muy coñazos los pacientes, porque claro, llegan los ingenieros informáticos y te dicen, esto está fenomenal porque va en tiempo real, no sé qué, no sé cuánto, tal, y no sé qué, y llega el paciente y dice, esto no va, Y entonces, claro, tienes que ir tú a ellos a decir, oye, que dicen que no va, que es muy pequeña la letra. Pero es que esto no se puede escalar más grande, no sé qué. Digo, pues que no nos aceptan la nueva versión. Y entonces, al final, son ellos los que van construyendo la app y yo creo que es uno de los valores añadidos de hacer las cosas. Los ingenieros informáticos llevan otra forma de funcionar en la cabeza. Tienes un ingeniero al lado, ¿eh? Que los pacientes del día a día, ¿no? O sea, no, quiero decir, o sea, bueno, yo es que... vaya. Pues Javier tiene otra característica. Que evidentemente, pues, lo suyo es súper difícil, pero, claro, al final la usabilidad es lo que te va a dar el éxito de la aplicación. Por mucho que tú hagas la aplicación perfecta, como no le guste al usuario, no has hecho nada, ¿no? No, seguramente hay una cosa que planteas y es una cosa que decimos y repetimos, y es que las cosas sin el paciente son prácticamente fracaso casi seguro, ¿no? Es decir, que por tanto necesitamos trabajar con los pacientes, que lo vean, que lo digan, que repitan, que digan por ahí no, que la letra no se ve, ¿no? Y esas cosas, porque son las únicas claves que nos harán mejorar. Seguramente es verdad que tenemos que tener la idea, pero luego es evidente que necesitamos contar con que trabajar contra a veces. Solo remarcar eso, que bueno, ya Virginia ha dicho los parámetros, él ha apuntado. Nosotros estamos, desde la Consejería del Sistema Sanitario, estamos para tratar de poner los mecanismos tecnológicos que permitan justamente esa comunicación entre el paciente, entre profesionales, y esa comunicación también a nivel de datos, a nivel de tiempo real o de continuidad y de conexión de tu realidad con la historia clínica y con herramientas que te sirvan para gestionar tu enfermedad, ¿no? Sí, esa es una de las claves, la integración, ¿no? Yo creo que el poder integrar el trabajo de unos y otros, ¿no? Qué yo necesito, qué me puedes dar y cómo la tecnología nos puede ayudar a eso es un elemento clave, ¿no? Y si no somos capaces de avanzar hacia eso, probablemente haremos rayas en el agua o haremos pequeños avances que no servirán para llegar a todo el mundo que tendríamos que llegar. No sé, veo que Inma asiente, pero... Digo, totalmente de acuerdo, ¿no? Vale, pues... Creo que los pacientes tienen el punto de saber, o sea, hay como una
combinación, ¿no? O sea, tiene que ser y puede ser útil para todas las partes, porque puede ser, primero ha de ser útil y usable, porque si no el paciente no lo utilizará. Si no lo percibe como útil y usable, este es el primer paso. Si la paciente no le interesa porque no le ve la utilidad, no le ve que sea fácil, es que es lo primero. Luego vamos poniéndole capas, ¿de acuerdo? O sea, primero empezarán pues a sustituir la libreta, pero luego en lugar de sustituir la libreta permites más cosas, que es lo que dice Javier de la conectividad. Porque en el momento que puedes traspasar las gráficas en lugar de traspasar un PDF, estás ayudando también al profesional, o sea, estás facilitando el trabajo al profesional, ¿de acuerdo? Y además, con todo esto del otro Javier, que están mirando todas las características del entorno real, que puedes ver ¿cómo se llama esto? La eficiencia del tratamiento dadas las condiciones sociales donde está, pues es que ya cada vez vas haciendo una capa para mejorar lo que sería la atención. Pues no sé si alguien quiere decir algo más, o cómo ha llegado el delegado. ¿Algún comentario, alguna pregunta más? ¿Alguien quiere añadir algo? Pues muchas gracias, Inma, muchas gracias, Virginia, muchas gracias, Javieres. Ya sabemos que el Javier es signo de innovación y, por tanto, aunque sean ingenieros, da igual. Pues muchas gracias a los cuatro por haber venido, por haber estado aquí, por haber comentado lo que habéis contado. Muchas gracias. Gracias, Inma. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Andrés Cabrera, director de proyectos de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Gracias, Joan, por la jornada que habéis realizado. Y bueno, tengo el placer de presentar a la segunda vez que viene aquí nuestro nuevo delegado de salud de la Consejería de Salud y Familia, don Indalecio Sánchez Montesino. Y pido disculpas porque no está aquí Reyes, Álvarez Osorio, que es la directora gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, no ha podido venir. Y nada, pues doy paso a Indalecio. Y muchísimas gracias. Muchas gracias. Todavía las conclusiones finales, ¿no? Quedar aquí conmigo, ¿no? Bueno, yo simplemente, en primer lugar, dar las gracias por invitarme, por las gracias a Joan Carles por hacer esta jornada y por invitarme precisamente. Ya he hablado también con Reyes para darle las gracias como directora, como gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y sí, decir que es la segunda vez que vengo como delegado, porque siempre que la Escuela Andaluza de Salud Pública ha querido contar conmigo, he estado. Yo creo que la Escuela Andaluza de Salud Pública es un lujo para Granada y es un lujo y un privilegio para Andalucía y, por supuesto, para España. Pero uno tirando hacia su propia tierra, para Granada, es un absoluto privilegio que tenemos que utilizar y darle aún más dimensión. La Escuela Andaluza de Salud Pública creo que de nombre se llama Javier, porque es súper innovadora y está siempre queriendo llegar a la última. Es un Javier claramente innovador. Yo, claro que vengo con mucho gusto a clausurar cualquier tipo de jornada, pero sobre todo esta, que yo creo que todas las que se hacen en la Escuela Andaluza de Salud Pública con un interés máximo, en este caso en relación a la diabetes y también a lo que es el autocuidado en la diabetes. Pero yo no voy a entrar ahí porque aquí hay especialistas que saben mucho más de lo que yo podría opinar y habéis trabajado en ello. Pero sí, en nombre del consejero de Salud y Familias, poder clausurar estas jornadas para mí es un honor. Pero me voy a quedar simplemente con tres cuestiones que he visto, dos. La primera es volver a agradecer a Joan Carles la calidad que tiene la Escuela Andaluza de Salud Pública, el papel tan fundamental que tiene en la formación la Escuela Andaluza de Salud Pública, y a mí me gustaría, incluso porque creo que es el espíritu de la propia escuela, seguir mejorando, seguir innovando y seguir yendo hacia adelante.
Pero fijaros que me voy a quedar con algo. Yo, que estoy recién llegado a este puesto de delegado de salud y familias, me voy a quedar con dos cosas con dos afirmaciones que decían los dos Javier. No sé si era Javier Ferrer o Javier Delgado, pero me parece que Delgado, que es el internista, ¿no? Estaba comentando que la respuesta a la pregunta que se le hacía estaba en la misma persona que le hacía la pregunta. Creo que ese es un ejemplo que yo personalmente lo voy a llevar a cabo porque lo he llevado siempre. Yo siempre he llamado problemas de salud, o sea, problemas a los problemas de salud, cuando alguien está enfermo. Eso es un problema que te puede distorsionar la vida más o menos hasta que la vuelves a encauzar de nuevo. El resto son cuestiones a resolver. Y las cuestiones a resolver tienen la solución normalmente la persona o las personas que tienen esa cuestión a resolver. Por eso me quedo con esa situación que decía Javier Delgado. Pero Javier Ferrero decía otra cosa interesante, independientemente que tenga otra forma de entender conceptualmente los problemas desde el punto de vista informático, y es la visión de la consejería. La consejería conecta. Y eso es lo que yo quiero hacer como delegado, ser el representante del consejero y, por tanto, del Gobierno de Andalucía aquí en Granada, en la provincia de Granada que me corresponde, pero ser el representante de mis compañeros sanitarios, pero también de los ciudadanos que utilizan el sistema sanitario público. Y me quedo con esas dos para cerrar y para clausurar. Agradeciendo, por supuesto, la invitación. Yo sabéis que siempre contaréis conmigo en esta Escuela Andaluza de Salud Pública y, por supuesto, deseando que estoy convencido que en la jornada seguro que son súper fructíferas. Me parece que os queda ahora las conclusiones finales. ¿Os las habéis hecho ya? ¿O vais? Prácticamente está hecho. Bien, pues nada más que agradeceros la invitación, porque para mí significa siempre un estímulo y una razón de entender que yo estoy aquí para algo, aunque sea simplemente para conectar o para entender y escuchar que la solución de los problemas que se me puedan plantear está ahí, y yo lo que tengo que hacer es vehiculizarlos, conectarlos y tratar de hacer el seguimiento para que eso se cumpla, como veo que se hace en el seguimiento y en el tratamiento de la diabetes con una innovación y un avance realmente espectacular. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos por haber venido y hasta la próxima, que será pronto seguro. Y gracias al delegado por haber venido. Pues un aplauso a Joan, yo creo, ¿no?